la verdad no sé qué clase de dirección va a tener este video. Serán más que nada mis opiniones acerca del grande americano, y cómo ha penetrado en la afición mexicana, sin querer queriendo. Tras el aplastante debut de Penta a inicio de año, derrotando a Chad Gable, el mexicano se posicionó rápidamente como una de las estrellas emergentes del 2025. Sumando que Gable ya traía conflictos previos con los luchadores enmascarados, este último pediría a Dominic Mysterio ayuda para deshacerse de ellos, y conseguir los secretos de la lucha libre mexicana. Él le daría un papel con el nombre de alguien escrito, y diciendo que con eso se resolvería el problema. El 10 de marzo debutaría una leyenda de la lucha libre mexicana, que había estado haciendo estragos en la era de oro de la misma, pero que sin más había desaparecido. Directo del Golfo de América, el grande americano, quien atacaría a Rey Mysterio y Dragon Lee, durante su lucha Tornado con el Nuevo Día, costándole la victoria a los mexicanos. A la siguiente semana, el grande atacaría de nuevo al Latino World Order, tras haber vencido a los hermanos Creed. El 24 de marzo haría su debut oficial en contra de uno de sus objetivos recurrentes, Dragon Lee, a quien vencería de manera sucia, quitándole la máscara y haciéndolo rendir. Sus acciones recientes, su alianza con la facción de Hechos en América, y sus trampas con el uso de una placa de metal en su máscara, hizo que el líder de la Latino World Order, fijara su mira al grande americano de camino a la vitrina de los inmortales. Lastimosamente, Mysterio se lesionaría un día antes del show de shows. Aunque el grande sí competiría, pero esta vez en contra del recién llegado Rey Fénix. El grande ganaría, posicionándose rápidamente como uno de los actos más constantes en la programación de los lunes de Acción Cruda. Ya fuera ayudando al sucio y al día del juicio, ganando luchas, o simplemente antagonizando a los luchadores con máscara, principalmente a Penta, el grande ya se había convertido en un habitual. Esto lo llevaría a una de sus victorias más significativas, cuando clasificaría a la lucha de escaleras de dinero en el banco, derrotando en una excelente lucha leyendas de su calibre, como lo son AJ Styles y CM Punk. Llegando el fin de semana del pago por evento, Gable tendría dos luchas el mismo día. Un gran combate contra el hijo del vikingo por el mega campeonato de AAA, en el evento de la colisión de los mundos. Y más adelante, participaría como el grande en la lucha de escaleras por el maletín dinero en el banco masculino. En ninguna de las dos luchas saldría vencedor. Se anunciaría después del sábado de dinero en el banco, que Gable estaba lesionado y requeriría cirugía en su brazo. Tras un segmento con Penta, donde le aplicaría una palanca al brazo, se creería que se pondría una pausa al acto del grande. Sin embargo, un alemán que no andaba haciendo mucho en la programación, sería el encargado de darle vida a la segunda versión. Y creo que es aquí, que nadie se esperaba el masivo éxito que se vendría. Si bien, el inicio de este nuevo grande americano, estaría muy apegado de lo que ya había hecho Gable, como por ejemplo la actitud más animada, su remate con la placa de acero en la máscara, y el icónico, "gracias". Pero, conforme fue avanzando el tiempo, Kaiser empezó a darle su propia identidad al personaje. Primero fue empezar a relacionarse más con Dominic Mysterio, y dejando a un lado American Made, facción que realmente nunca destacó, y menos cuando Kaiser se convirtió en el grande. También empezaría a usar más palabras en español, principalmente insultos, pero que ya le empezaban a dar más matices de carisma, y no tardando mucho en lograr hablar español de manera fluida. Pero con el grande americano, la gente debe esperar lo inesperado. Si bien sus primeras promos no tenían la mejor pronunciación, sí era entendible el mensaje. No se limitaba a solo insultar, sino a expresar ideas. De hecho, la primera versión del grande era tan floja en este aspecto, que una de las camisetas oficiales del grande dice, "El grande es número 1". En vez de ponerle un poco más de esfuerzo, y completar la frase con, "es el número 1". Un cambio sutil pero que funcionaría mejor para tomarse en serio al personaje. Si bien la versión de Kaiser, luchísticamente es inferior a la de Chad, el alemán no es mal luchador. De hecho, es bastante bueno, versátil, y cumplidor en el ring. Destacando luchas que tuvo en NXT, NXT Reino Unido, y más contemporáneamente, la saga de combates entre él, Bron Breakker y Sheamus. Por lo que si no es una inminencia de los cuadriláteros, pero no es alguien limitado.
Todo esto ha hecho que esta versión del grande americano se haya convertido, no solo en acto recurrente, sino en un acto establecido de los lunes por la noche, consiguiendo un récord bastante balanceado entre derrotas y victorias, incluso reteniendo el campeonato de velocidad, que ya había conseguido Gay Volantes. Y sobre todo, con el boom de popularidad que ha tenido la AAA en este último año, gracias precisamente a la compra de la WWE, el grande también ya es un habitual de los shows en tierra mexicana. Incluso desde antes de que llegara a AAA, este ya había tenido una buena aceptación en los eventos en vivo de Super Show México, que tuvo la empresa de Connecticut en Ciudad de México y Monterrey. Siendo aquí donde considero que se hizo realmente canon lo de que el grande americano es una leyenda en México. Pero ¿cuál es la controversia entonces? No sé cuál haya sido la intención inicial del grande americano como personaje, pero por lo menos lo que se empezó a ver en los shows fue ser el némesis de los luchadores mexicanos de manera paródica, copiando la personalidad estrambótica de los luchadores mexicanos, junto con su indumentaria colorida, principalmente con la máscara, y creando un lore muy bien definido. La rivalidad con los mexicanos pudo haber seguido sin la creación de este personaje, un choque más directo entre Estados Unidos y México. Supongo que el objetivo era combatir, fuego con fuego, por decirlo de alguna manera. Luchador enmascarado contra luchador enmascarado. No es la primera vez que un luchador extranjero se coloca una máscara, y tampoco ha sido la primera vez que se convierten en antagonistas en tierra mexicana. Gente como Pegasus Kid, Muerte Cibernética, o Conan. Pero sí es la primera vez que un luchador extranjero toma un personaje que se quiere hacer pasar por un mexicano, y no solo eso, una leyenda del deporte. Con la interpretación de Chad, más que una parodia, parecía una burla a la tradición que representa la máscara. Con victorias constantes en contra de los luchadores mexicanos, y solo perdiendo en luchas por equipo multitudinarias, lo hacía ver bastante fuerte a comparación de los rivales. El combate en WrestleMania sería un punto de inflexión para el personaje, ya que pasó a ser más de mofa que paródico. Pactado en un inicio con Rey Mysterio, y luego con el recién llegado Rey Fénix, debutando solo hace unas semanas, teniendo una racha de victorias, y consiguiendo mucha atención por su controversial salida de la competencia. Fue el reemplazo perfecto a la leyenda en el evento más grande de todos, venciendo a la mala copia de los luchadores, dándole un impulso grande a él y a los mexicanos. Pero al final no pasó. El grande ganaría en uno de los varios resultados polémicos, de una de las ediciones de WrestleMania más mid que ha habido en años recientes. No importase si hubiese sido con trampa, ya que los rudos actuales hacen lo mismo, sino que siguieron fortaleciendo al villano que debía perder en este momento, según la lógica de la historia y los antecedentes. Tal vez pensaban acabar la historia en Triplemania, magno evento de la caravana estelar, en una lucha de apuesta de máscara, o no sé cuál hubiese sido el camino y desenlace que la primera versión iba a tener. Pero es claro que el enfoque ya cambió. No es para nadie secreto que la WWE se ha visto envuelta en casos de racismo y xenofobia durante los años. Claro está que la mayoría de los incidentes relacionados a estos temas tienen que ver con el tío Vince, y lo que él considera entretenimiento. Sin embargo, ha habido casos que la actual directiva creativa ha sido señalada de estos comportamientos. Por parte de Triple H, fue acusado este año de racista y prácticas desleales por Ahmed Johnson. Tras declaraciones del juego en contra de Johnson, de haber amenazado a Vince de irse de la empresa si lo ponían a luchar con él, según por ser mal luchador. Este año también se vivió la tercera salida de Alberto del Río de la empresa, lo que me recordó a su primera salida en 2014, donde el patrón abofetearía a un ejecutivo tras un chiste racista referente a mexicanos. Del Río también mencionando que Triple H no lo apoyó con el problema en el momento, causando un resentimiento en contra del juego, a tal punto de insultarlo en un live del mismo año 2014. El caso de Jordan Miles causó polémica en 2019, tras que se desvelara su playera oficial, mientras estaba en NXT, bajo el mando de Triple H, acusando en redes sociales a la empresa, por hacer alusión a estereotipos racistas de la gente afroamericana.
Más adelante el luchador se arrepintió del problema, mencionando que había exagerado la situación y que hubiera preferido hablar lo que pasó. Pero sigue quedando raro. O el caso de la demanda de 2023 de Britney Abrams, ex escritora de la WWE. Ella directamente acusó a la empresa por uso de estereotipos y lenguaje racista dentro de las historias de la compañía. Si bien estas declaraciones provienen de luchadores resentidos con la empresa, principalmente las del patrón, son las de MVP que ha dicho este año, las que a mí me causan más ruido. El jugador más valioso tiene un punto, y es que a Triple H pareciera que siempre le estorbó Bobby Lashley en cómo presentarlo. Principalmente parecía que no quería aceptar que el tipo es un jugador de evento estelar, aún después del gran trabajo que hizo con el campeonato de los Estados Unidos en 2022, bajo el mandato del juego. Viéndose reforzado que luchadores veteranos, con la mitad de capacidad física que Bobby, son los platillos estelares de las marcas azul y roja en la actualidad. En su equipo también se encuentra Michael Hayes, ex luchador y parte de la mesa creativa desde el régimen de Vince. El señor también tiene su propia comidilla de incidentes, como la vez que fue suspendido en 2008 por usar la palabra N, con el hombre más fuerte del mundo Mark Henry. Ocurriendo que poco después del escándalo de Henry, tanto Kofi como Shelton Benjamin se convertirían en campeones de la media cartelera. Sin mencionar, que se rumora que Bobby Lashley salió de la compañía en ese año por tensiones raciales con Hayes. Esto aclaro que no es una cacería de brujas, ni mucho menos me quiero aquí poner de moralista o progresista, porque no es la intención del video. Ya que, por ejemplo, otra persona que tuvo un incidente similar, es Booker T con su rivalidad ante Triple H rumbo al Mania 19, quien en varias ocasiones ha mencionado que él aprobó el rumbo de la rivalidad, y que como profesional acepta cómo fue el desenlace, queriendo solo entretener a los fans. Incluso mencionando que él es cercano a Hayes, y que, si bien hace bromas de la índole, no las ve con malicia, aunque sí recalcando que tal vez no todos lo vean igual que él. Otros contrapuntos son los empujes constantes a Bianca Belair, los profetas de la calle, Ika Hill, Stephanie Baker, Rhea Ripley, El Linaje, las Kabuki Warriors, Io Sky, o el mismo Penta. Al final no sabremos cuál era el culmen de esta historia, y el objetivo principal del grande americano en su primera versión. Nunca generó una controversia grande como las que he estado mencionando. De hecho, vuelvo y repito, su recibimiento fue muy tibio, o en el mejor de los casos mixto. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a un ferviente amor al personaje? Y la respuesta es fácil, Ludwig Kaiser. La diferencia entre la primera y segunda versión, es la seriedad con que el intérprete le ha dado. Estudioso de la materia de este joven, sumado a una amplia experiencia interpretando distintos roles, ya fuera como campeón mundial de alguna promoción, luchador en equipo, parte de facciones, roles secundarios como un simple presentador, o más recientemente como un acto que quería despuntar por su cuenta. Kaiser siempre ha buscado el sacarle el mayor provecho a cada oportunidad que se le presenta. Sin embargo, desde que está en WWE, nunca pudo separarse de la sombra de Gunther. Como mencioné, la rivalidad que ya había formado con Sheamus y Bron Breakker a finales de 2024, y su breve rivalidad con Penta al inicio del año, fueron momentos que iban forjando su lugar en la media cartelera, pero al mismo sin recibir ese gran impulso que lo llevaría a lo más alto. Con la toma del personaje del grande, pudo poner en práctica todo lo que ya sabía, y potenciarlo con un carisma que empezó a opacar por completo a la versión de Chad Gable. Describir cómo se comporta este grande americano sería como algo exagerado, principalmente en sus primeros días con el personaje, pero supo balancear esa extravagancia con seriedad al momento de interpretarlo. Pero el acierto más grande de Kaiser es haber roto la barrera del idioma, algo que pocas veces se ve en lugares que hablen español. Con frases simples empezó a soltar sus primeras promos, lo que le permitió tener más interacciones con otros luchadores mexicanos en Raw. Pero no eran promos genéricas, sino que utilizaba un lenguaje común. Nada extravagante o sofisticado. Su dedicación fue más allá, aprendiendo más español a tal grado que actualmente puede soltar promos extensas sin trabarse, y comunicando el mensaje de manera clara. Continuando con la idea de la cotidianidad, puedo mencionar que Kaiser hizo un esfuerzo extra en entender cómo es la cultura popular mexicana.
destacando como en su arribo a Triple Mania en Ciudad de México, cantando el audio del Fierro Viejo. ¡Tambores! ¡Refrigeradores! Mencionar que es fan de la Liga de Fútbol Mexicana, con su equipo favorito siendo el América, visitando el Estadio Azteca. Incluso el club le mandaría una camiseta del equipo como manera de gesto. La interpretación del Cielito Lindo en los shows en vivo de Ciudad de México y Monterrey, junto con su disculpa por haber perdido su lucha, hizo que el Grande fuera ovacionado de manera arrolladora, cimentando su puesto como uno de los luchadores más queridos en tierra mexicana. Y como ya había mencionado, el momento en que se hizo un icono moderno. Poco después de esto, AAA lo empezaría a traer más seguido a sus eventos, ya sea cortando una promo o luchando, no hay pierde con la interpretación del Grande americano. Funcionando como buen pilar para el nuevo formato que la empresa está intentando presentar. Puntos extras para Kaiser, ya que en varias ocasiones se ha reportado que el luchador se pasea por las calles de la ciudad en la que AAA se esté presentando, sacándose fotos e interactuando con los fans. Nunca presentándose una situación de controversia con él, elogiando tanto a la ciudad como a la fanaticada mexicana. Y más quisiera mencionar, pero es tal la muestra de esfuerzo de Kaiser, que le permitió a la afición abrazarlo como un verdadero héroe nacional. Humilde, trabajador, dedicado, y capaz de conectar que pocas veces se ha visto. De hecho, a tiempo reciente solo recuerdo a Stephanie Baker, que se tomaría un tiempo fuera de la programación, para aprender mejor el idioma inglés, pero aún ella palidece en comparación al alemán. Sin embargo, no todo puede ser miel sobre hojuelas, ya que sí hay aspectos que no me terminan de gustar de este Grande americano. La primera, es que con su gran popularidad, ha desplazado a mucho del talento de AAA. Talento que no recibe ni la mitad de apoyo que el Grande recibe, junto con derrotas o promos algo excesivas en contra de los mexicanos, que denotan la falta de micrófono de muchos luchadores. Aspectos que bajo este nuevo régimen de WWE, son y serán fundamentales para encontrar un lugar en los platillos principales de AAA. Como ejemplo tenemos la interacción del Grande y el hijo del Vikingo para su próximo enfrentamiento en Puebla el 28 de noviembre. Donde el Grande se ve más fluido y seguro en lo que decía, mientras que Vikingo estaba algo nervioso y se llegaba a trabar al hablar. Las constantes interferencias en luchas de Dragon Lee, que se veía superado por el Grande americano, y que ni siquiera podía cortar una promo, para poder llamarlo a una lucha. Que no fue hasta que llegó AJ Styles, a servir como ese refuerzo en el micrófono y poder estelar, para que Dragon Lee despuntara. O la lucha que tuvo con Galeno del Mal, donde a pesar de ser parte de la dinastía Wagner, que su hermano esté teniendo un empuje sólido en AAA, y que se le hizo mucha promoción a su llegada a AAA para enfrentar al alemán, solo para perder de forma contundente, y ser humillado en el micrófono después de la lucha. Si bien esto no es totalmente culpa del Grande, ya que él está en el momento y tiempo adecuado, para sacarle provecho a las condiciones que el sistema presenta, más su desempeño remarcable. Pero que, sí hace quedar mal al roster de AAA, y a los mexicanos, que no ha sido su mejor año en WWE. Y el punto que a mí más me molesta. La inclusión de Rayo y Bravo como personajes secundarios al acto del Grande. No tanto por su incorporación, sino por los luchadores que los interpretan. Si bien Kaiser logró sacarle provecho a su personaje, cosa que no andaba logrando antes. Por el lado de Tyler Bate y Pete Dunne, sí me molesta cómo están siendo relegados estos personajes terciarios. Es verdad que, ninguno de los dos había conseguido algún momentum o rivalidad importante en el roster principal. Por el lado de Pete Dunne, ya se había posicionado en la parte alta de la cartelera de NXT, durante los últimos años de la era negra y dorada. Se encargó de legitimar el campeonato de Reino Unido antes de que Walter entrase a escena. Más me sorprende que a pesar de llevar ya casi 10 años con la compañía, este haya sido su único título individual. Siempre puesto como un caballo de batalla, que daba un buen espectáculo cuando se trataba de cualquier tipo de lucha o contrincante, regalándonos clásicos.
Aunque como pasa en varios casos, esto no se pudo traducir al roster principal, siendo el público quien lo recibía de manera bastante indiferente. El tipo es claro que es visto con buenos ojos por Triple H, ya que actualmente ayuda al enterrador en la producción de la nueva versión de Triple A, poniéndolo en un rol de confianza para la empresa, pero quitándole tiempo que podría usar en el ring. Por otro lado, tenemos a Tyler Bate, que se le veía mucho futuro en la empresa, convirtiéndose en el tercer campeón más joven en la historia de la WWE, siendo el primer campeón de Reino Unido de NXT. El único que lo ganaría 2 veces, y último campeón reconocido de la marca europea. Además, ganando la Copa Heritage, y los campeonatos por pareja de NXT y NXT Reino Unido. Es claro que Bates se había convertido en el hombre de confianza para la división de Europa, siempre dando un espectáculo sin importar la división en la que estuviese. Pero con el cierre de la misma, y vagando un rato sin rumbo en NXT, llegaría al roster principal, siendo emparejado con Don, tras la separación de los brutos peleadores, creando a los New Catch Republic. Tendrían rivalidades por los campeonatos en pareja, pero no los conseguirían. Una lesión de Bate frenaría el empuje del equipo. Al recuperarse de la lesión, se reportaría que no había planes ni para él ni para Don. De la misma manera, Bate siempre fue recibido de manera tibia por el público del roster principal. Pero a diferencia de Pete Dunne, Bate no tiene confirmado si tiene otro rol en AAA o WWE. 2 luchadores altamente capaces que están atrapados en un bucle que no los va a llevar a otras alturas, pero que demuestra el bache creativo y la falta de empeño de la mesa creativa para darles algo mejor. Y se podría argumentar que como ahorita no hay algo para ellos en la programación, es mejor tenerlos haciendo otros roles. Pero ahí es una verdad a medias, ya que se ha visto varias veces, que cuando Triple H quiere empujar a alguien, busca, intenta y vuelve a intentar. Véase el caso de Cross en NXT, exprimir el linaje a más no poder, el día del juicio, o más recientemente la visión cerrando casi todos los Raw de este año. De nuevo no es culpa del grande americano, sino un factor que lo envuelve a él, pero sí se me hace la parte más molesta de la nueva versión. Cuando tuve la idea de este video, pensaba que el gran apoyo que está recibiendo el luchador en tierra azteca, es por un malinchismo arraigado. Y aunque no me agradaba esta versión del americano, sí sentía que era más digerible que la primera de Gable. Pero conforme fui realizando el guión, me di cuenta que Kaiser se merece todo el apoyo que recibe. Su entrega y pasión para que funcionara el personaje que parodiaba la tradición y la cultura de la lucha libre, a tal grado que lo convirtiera en un verdadero ídolo, es impresionante. El luchador se merece todo lo que ha conseguido, no porque sea el elegido de una directiva, no porque se haya convertido en un mame de la comunidad, sino porque ha trabajado, se ha esforzado, y ha ido más allá que muchos luchadores que se posicionan en los platos estelares de la compañía. Sinceramente merece más de lo que ha conseguido. Este video no piensa acabar con una conclusión definitiva, ya que puedo entender por qué a algunos no les guste el personaje, ya que en su concepción, así debe ser. Vamos, que hasta la misma empresa, sigue jugando con ese ángulo de farsante entre el grande y los mexicanos. Pero el apoyo, al menos de mi parte, más que para el grande, es para Kaiser. Que en un futuro, vengan reconocimientos para el alemán, no para el enmascarado. Y por qué no, también apoyar y esperar que el futuro sea brillante para Chad Gable, que cuando regrese pueda por fin conseguir los éxitos equiparables a su talento. ¿Y tú por qué apoyas al grande americano? ¿Acaso vi cosas en donde no hay? O si no lo apoyas, ¿a qué se debe?